Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. De nuevo, con el señor rector, doctor Abraham Arturo Acosta Bustillo. Doctor, bienvenido. Gracias, contador Jaime, es un placer saludarlo y compartir con usted este espacio. Para los que están viendo el programa por primera vez en esta semana, debo decir que el contador Fabián Jaimes, que comparte conmigo este espacio, es el vicerrector financiero de la Corporación Universitaria Adventista, también conocida como la Universidad Adventista de Colombia, aquí en Medellín, Colombia. Doctor, estamos estudiando esta semana a Pablo con un tema que el autor de la lección de la escuela sabática nos sugiere, hijos de la promesa. Sí, señor, el tema general del capítulo 9 de la carta de Pablo a los romanos. Y el tema o el tópico que vamos a abordar el día de hoy es misterios. Misterios. La manera como Dios actúa o escoge actuar, misterio. Y cuando tenemos misterios que no podemos resolver desde nuestra limitación humana, uno de los caminos es orar. Sí, señor. ¿Le parece bien si oramos? Por favor, dame la oportunidad, yo quiero orar en este momento. Ok. Oremos. Querido Dios, estamos estudiando una porción de tu palabra, necesitamos la iluminación de tu espíritu. Por favor, guíanos en este momento para que queden claros los conceptos que tú quieres que aceptemos en nuestra vida y que fortalezcan nuestra fe. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Doctor, el autor introduce este acápite con una cita bíblica. Esta cita es muy conocida en el mundo cristiano, pero la vamos a repetir hoy. Está en el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Sí, señor. Isaías 55, versículos 8 y 9. Pueden ustedes repasarla en casa. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. De este versículo podríamos concluir varias cosas, pero para lo que nos interesa de la lección de esta semana, podríamos pensar que probablemente hay cosas que no conoceremos aquí en la tierra y que será la eternidad el momento para comprender más de ese pensamiento infinito que es divino. Y que sus hijos pasarán por circunstancias, por situaciones en la que se levantarán muchas preguntas para las que de este lado de la eternidad no tendremos respuesta, y que sin embargo obedecen a un plan perfecto y amoroso de Dios para cada uno de ellos. En el contexto de la lección de esta semana, desde el mismo versículo principal que está ubicado allí en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 18, nos dijeron, o nos dice Pablo, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero hay un textito, o sea, una porción más larga del texto, sí, ¿verdad?, que se conecta con ese versículo que acabamos de reflexionar, de que los caminos y los pensamientos de Dios son más altos que nuestros caminos y que nuestros pensamientos. Y son los versículos que se encuentran desde el versículo 17 hasta el versículo 24, que nos hace bien en leer. Perfecto. Voy a leerlo rápidamente. Mire lo que dice allí. Porque la escritura dice de Faraón: para esto mismo te levanté, para mostrar en ti mi poder y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Así, Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece, lo que usted leía. 19. Alguno podría decir, entonces, ¿por qué nos culpa? Porque ¿quién puede resistir su voluntad? Pero antes que nada, oh hombre, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Dirá la vasija al alfarero, ¿por qué me has hecho así?
¿No tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa una vasija para uso noble y otra para uso común? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia las vasijas de ira preparadas para la destrucción. ¿Qué si lo hizo así para dar a conocer la riqueza de su gloria a los objetos de su misericordia que preparó para su gloria? A nosotros, a quienes ha llamado, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Es un texto, doctor, bastante interesante, viéndolo en todo el contenido que usted acaba de abordar. ¿Por qué razón? Porque a simple vista pudiésemos entender de ese extracto del versículo 17 del libro de Romanos capítulo 9, cuando Dios hace referencia a este concepto de endurecer el corazón, De Faraón en este caso, trayendo porque el lo caso, menciona por su nombre. sí, trayendo el caso de Faraón, pudiésemos entender que Faraón no tuvo chance, que simplemente Dios lo utilizó. Y como Le endureció el corazón para que finalmente se perdiera. exacto, y como formula la pregunta el mismo Pablo allí, que dice, bueno, y si eso es así, ¿qué podemos hacer frente a la voluntad de Dios? Si básicamente, si Él quiere que nosotros nos perdamos porque endurecemos nuestro corazón, pues nos vamos a perder. Y Pablo empieza a desarrollar una metodología didáctica dentro de su proceso de instrucción a los romanos, diciéndole, bueno, y es que Dios puede hacer lo que quiera. Dios puede decir, como dice el alfarero con su construcción, pues para el rey y la otra para el uso común, una para salvación, otra para perdición. ¿Cómo podemos entender eso dentro del contexto de la libertad que todos tenemos de acceder a la salvación? Hay dos aspectos importantes que nos permiten aclarar esta situación. La primera de ellas, leyendo atentamente el relato, Sí. Dios no endureció el corazón de Faraón para su salvación personal. Dios endureció el corazón de Faraón con relación al pedido que Dios le estaba haciendo a través de Moisés y de Aarón de que dejara libre a su pueblo Israel. Entonces no fue que limitó su salvación personal, no fue que endureció su corazón para que se perdiera en relación con su salvación, le endureció con relación al pedido, no a la salvación. Primera cosa. Segundo aspecto, ¿y qué si el endurecimiento del corazón de Faraón fue el medio que Dios usó para mostrarse a través de señales, milagros y portentos como un Dios poderoso, milagroso, único, a Faraón para que lo aceptara como su Dios y al pueblo para que viera en ese Dios realmente el Dios de los hebreos, el Dios que liberta, el Dios todopoderoso que quiere llevarnos a la salvación? Mire, contador Jaime, nosotros tenemos dificultades para entender incluso algunas situaciones del mundo natural, de la realidad que nos rodea. ¿Cuánta más dificultad y limitaciones tenemos para entender el pensamiento, el accionar, la voluntad de un Dios tan omnipotente, tan poderoso, tan grande? Él es el creador, nosotros somos sus criaturas. ¿Cuánto más para entender el pensamiento y el accionar de Dios? Y yo creo que al final de esta meditación en este día es bueno reflexionar sobre lo siguiente. Si tú estás pasando por una situación, por un problema, por una dificultad, que yo también puedo estar pasando y no tengo respuestas a esas cosas que aparecen en mi cotidiano vivir de este lado de la eternidad, busca a Dios, relaciónate con Él. Puede ser que esas cosas hagan parte del plan amoroso de Dios para tu vida, aunque tú no lo entiendas, porque los caminos de Dios y los pensamientos de Dios son más altos que nuestros caminos y nuestros pensamientos, y solo nos queda depositar nuestra confianza y rendirnos en esas manos de amor y de misericordia que han estado a nuestro lado sosteniéndonos en los momentos de luz y en los momentos de oscuridad, en las buenas y en las malas. Amén.